Uno va conociendo las historias punto por punto de los policías y militares que han sido asesinados, algunos de ellos en sus casas, son realmente estremecedoras, ¿no? Y asesinatos a sueldo, sicarios que cobran entre 2 y 3 millones de pesos a las organizaciones criminales, Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC. En varios departamentos del país van a las casas de estas personas, las masacran delante de sus hijos, en una de las actuaciones más desgarradoras y repudiables. Incluso creo, Juan Camilo, que a la altura de los asesinatos que hacía Pablo Escobar en su momento, cuando en Medellín ofrecía también el pago de 1 millón de pesos por la cabeza de un policía. Esto se da después de la muerte. Fue dado de baja uno de los cabecillas del Clan del Golfo, ¿no? En la región de La Apartada, esto es en el departamento de Córdoba. Esto fue el 5 de abril y después empieza este plan macabro y cobarde por parte del Clan del Golfo y también atribuidos muchos de estos asesinatos a otros grupos armados ilegales, ¿no? Son 14 en total en el país, pero 3 básicamente están detrás de estos homicidios, con distintos frentes. Póngale disidencias, ELN y lo que usted decía, el Clan del Golfo en el departamento de Córdoba. El punto de inicio, Carlos, fue el lamentable asesinato de los militares en Guaviare, ¿no? También ese es otro hecho. Sí, por parte de las disidencias. Una cosa es el plan pistola y otra, este enfrentamiento que tiene, bueno, hay un elemento nuevo que lo iremos a hablar más adelante, que tiene que ver con estos dos grupos que se están disputando el Guaviare, los de Iván Mordisco y los de Calarcá. Precisamente el gobierno nacional ya tiene una comisión allá en San José del Guaviare para reunirse con los delegados de Calarcá y saber qué fue lo que sucedió con la emboscada en la que murieron 7 militares. Habló a propósito de este tema el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez, ¿no? Dos hechos, uno que tiene que ver con una recompensa, 50 millones de pesos a quien permita dar con la captura de Miller. Me llama también la atención ese tema, que inicialmente vieron, Calarcá fue el responsable y Calarcá tiene, digamos que una autorización de estar en el departamento del Guaviare sin que lo persigan militarmente las autoridades. Ahora no, están diciendo que es Miller y que hay 50 millones de pesos por su captura, pero Miller es uno de los cabecillas de Calarcá. Miremos lo que dijo el ministro. ¿Sabe qué, Juan Camilo? Sí. Discúlpeme. Una acusación gravísima. Y tiene que ver con que estos dos grupos, el de Calarcá y el de Mordisco, están reclutando menores indígenas Ducat. Esto es una cosa aberrante. No solamente se distribuyen y se están peleando los secuestros, las extorsiones en el departamento del Guaviare, sino secuestrando y reclutando niños indígenas. Alias Miller, que se llama Aníbal Garavito, que tiene orden de captura y por lo cual nosotros ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, individualizar y judicializar a los asesinos de este crimen. La situación de seguridad aquí en San José del Guaviare se ha alterado drásticamente, negativamente, desde hace un poco más de un año, a raíz de la separación entre los dos carteles de uno alias Mordisco y el otro alias Calarcá. Este último con el cual se mantiene un cese de operaciones militares ofensivas hasta el momento. Esa división que permitió aflorar cuál era su interés, que es netamente criminal, no hay un ideal político, sino una conveniencia o una confrontación, en este caso delictiva, ha generado una inseguridad delicada aquí en la zona. Los homicidios se han incrementado, al igual que la extorsión, pero quienes están sufriendo esto directamente es la población. Y uno de ellos son nuestros indígenas Nucac Macú. Estos criminales de ambos grupos han reclutado menores de esta comunidad y han generado ese terror que no lo podemos permitir como Estado.
Muy bien, ahí estaba entonces hablando el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez. Preocupantes las denuncias, ¿no? Totalmente preocupante, Juan Camilo, porque es un departamento en donde el mismo gobernador, el gobernador Rojas, ayer nos decía en Noticias Caracol y aquí en vivo, que hasta a él le da miedo salir a su despacho, porque en cualquier esquina se puede encontrar un guerrillero y porque la amenaza es de tal proporción de lo que está sucediendo en el Guaviare que no hay control. Y sienten los mandatarios, los alcaldes, que prácticamente si la guerrilla les ordena salir a barrer las calles, tienen que coger la escoba y hacerlo. Porque esas son, digamos, las operaciones civiles y cívicas. Pero prácticamente los que están ejerciendo el control allí son los alzados en armas. Se espera que luego que se conozca esta reunión de la comisión que envió el gobierno nacional, el presidente Petro, para reunirse con Calarcá y se sepa qué fue lo que sucedió, por qué mataron a estos militares, pues el gobierno a través del presidente Gustavo Petro tome la decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Sigue el cese al fuego? ¿Se para? ¿Qué va a pasar? Aquí hay, Carlos, hay una portada del Heraldo que ha sido noticias tremenda. Es la fotografía de aquí la tengo, no sé si podemos, es esta portada, es la portada ahí del Heraldo. Estoy tratando, Pollito, de que no me brille el iPad mucho. ¿Pero qué es, Juan Camilo? Son la imagen, es la imagen de los 29 uniformados de la fuerza pública que han sido asesinados en los últimos días. Deimer Díaz Pérez, Julio César Vázquez, Nelson Cárdenas, Jorge Luis García, Luis Carlos Galíndez, Andrés David Padilla, John Jairo Evangelista, Andrés Felipe Carrillo, Justin Alfonso Olivos, Luis Carlos Vargas, Aldair Manuel Urango, José Fernando Espitia Martínez, Edwin Agustín Feria, Rafael Lenín Suárez, Belén Karina Durán, Cristian Mora Parra, Víctor Manuel Sánchez, Darwin Pérez Sánchez, Giancarlos Bolaño, Giancarlos Bolaño, este era uno de los militares que se encontraba después de ese ataque de las disidencias en Guaviare, se encontraba desaparecido. Muchos temían que estuviera secuestrado. Lamentablemente luego se confirmó el asesinato de este militar. Anderson Borges, Jairo Arteaga Estrada, Juan David González, Carlos Andrés Puchaina, Moisés David Cuadros Ruiz, Luis Andrés Camañó, Iván Ávila Sepúlveda, Rubén Darío Velázquez, Ronald Montañez, William Guardo Torres. Muchos, Carlos, si uno ve las imágenes, si uno ve las fotos, son militares y policías jóvenes. Son muy jóvenes. No sé, casi de mi edad o hasta menores, ¿no? Mire que los que fueron emboscados en San José del Guaviare llevaban más o menos un año de soldados profesionales. Es decir, cumplieron su servicio militar y se enrolaron con el Ejército Nacional, estaban haciendo sus actividades allí en el departamento del Guaviare. Es decir, lo que usted acaba de leer es nada menos y nada más que el listado de los militares y policías, unos asesinados por el Plan Pistola y otros por esa guerra de control territorial que tienen en el departamento del Guaviare las disidencias de Iván Mordisco y de alias Calarcá. Exactamente. Nuestro compañero César Chaparro, Carlos, habló con el director de la Policía Nacional, el general Triana, pues que obviamente mostró su preocupación y anunció una de las tantas medidas que se espera que anuncien en los próximos días. Y es que, pues, evalúan que hasta los policías se lleven su arma de dotación para la casa. Ya creo que es un hecho. Sí. Se llevan el arma de dotación a la casa. Bueno. Porque los están asesinando. Claro, ¿cómo se defienden? ¿Cómo se defienden, no? En una situación lamentable. Miremos la entrevista. ¿Por qué están matando a los policías de nuestro país? Estas acciones criminales en contra de nuestros policías, de la fuerza pública, son una expresión cobarde de los grupos criminales asociados al narcotráfico, una práctica mafiosa fielmente copiada de Pablo Escobar. Aprovecho la oportunidad para enviar un mensaje de solidaridad, de condolencia a las familias de nuestros hermanos policías asesinados por el Clan del Golfo. Son 17 familias que hoy están de luto por culpa de esta cobarde arremetida contra los colombianos. General, ¿qué van a hacer? ¿Qué están haciendo ustedes para proteger a los
policías que están protegiendo a su vez a los colombianos. Que no cesaremos nuestras operaciones ofensivas en contra de los criminales. No permitiremos que a través del terrorismo se amedrante al pueblo colombiano. Que quiero indicarle que nos han recibido o hemos recibido muchísimas llamadas que nos están permitiendo adelantar trabajos especializados de inteligencia y de investigación criminal. Quiero contarle también que hoy llevamos 15 capturas en el territorio, 15 capturas producto de allanamientos, esclarecimiento de estos hechos lamentables. General, hay algunos policías que están haciendo una solicitud de que les dejen llevar su arma de dotación a las casas, a las viviendas, por lo que está sucediendo. Los están matando en las casas, en las propias viviendas. ¿Ustedes han analizado esa posibilidad? ¿Qué opina usted de esa posibilidad? Quiero indicarle que se han tomado unas medidas muy fuertes en la institución y esas medidas implican la seguridad operativa, la seguridad operacional, el uso del arma de fuego implica defender su vida a partir de la amenaza permanente del Clan del Golfo que, digamos, que se manifiesta con estos hechos que ustedes tienen conocimiento. ¿Sí las pueden llevar? Sí, señor. Obviamente esto tiene unos protocolos, tiene unos análisis de cada comandante, me imagino, general. Cada comandante tiene una instrucción. He tenido la oportunidad de hablar con los policías en Yopal, Casanare, en el Guaviare, en diferentes latitudes del territorio colombiano, y nuestros policías muy atentos, dispuestos, garantizando la seguridad de los colombianos. No vamos a dar marcha atrás alrededor del cumplimiento de la Constitución y el artículo 218 de nuestra Constitución Nacional. General, ¿qué necesitan? ¿Qué más necesitan los policías para enfrentar esta amenaza? Bueno, uno, la información. Estos actos demenciales son practicados por por dos personas, utilizando una sorpresa. Se camuflan entre las personas. Luego, por la espalda lo están haciendo. Ahí el llamado a la comunidad para que nos suministre más información. Buscar la fórmula para anticipar estos hechos que enlutan a familias, que enlutan a los colombianos, pero que en honor a nuestros policías, a los héroes de la patria que hoy desde el cielo nos están observando, los que estamos acá, vamos a seguir trabajando por la seguridad. No vamos a descansar hasta llevarlos al recaudo de la justicia para que respondan por los crímenes cobardes en contra de nuestros policías. General, finalmente, un mensaje para los policías de todo Colombia, de todo el país, y un mensaje para sus familias. Bueno, el primer mensaje a nuestros policías, uno, garantizar su propia seguridad en el ejercicio de su función constitucional, la misión de la Policía Nacional, garantizar la honra y higiene de los colombianos. Dos, a la sociedad colombiana alrededor de su policía. No podemos permitir que los violentos, que los malos, que los que generan narcotráfico en el territorio hagan de las suyas. Y por eso necesitamos de la información de nuestras comunidades para evitar que se presenten estos actos. Aquí hay una retaliación, César, a partir de lo que se ha hecho desde la Policía Nacional. Y lo que se ha hecho es enfrentar este fenómeno criminal que genera zozobra e incertidumbre en el pueblo colombiano, en los departamentos de Antioquia, de Córdoba, la costa Caribe. Un mensaje a sus familias, con el dolor en el corazón. En nombre de nuestros policías de la patria, los 17 buenos seres humanos que trabajando por una mejor sociedad, garantizando la seguridad, fueron vilmente atacados. A esas familias no las vamos a dejar solas. La Policía Nacional, como familia policial, va a estar siempre con ustedes, a pesar del dolor de la pérdida de sus hijos y de nuestros hermanos que son los policías de la patria. General, muchas gracias por esa entrevista con Noticias Caracol y esperemos que todos estos planes que usted tiene con sus hombres pues dé resultado, como usted dice, estos delincuentes que están atacando no solamente a los policías, también a sus familias, a la población civil, pues terminen en la cárcel. Muchas gracias, general, muy amable. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Muy bien, ahí estaba entonces el general Triana. Una policía, Carlos, sí. Juan Camilo, que a veces piensa uno que no sabe qué hacer, cómo actuar. Hay una disminución en su capacidad operativa, en su inteligencia, en su capacitación para afrontar estas circunstancias. Un plan por pistola no es nuevo en Colombia.
Ya le decía lo de Pablo Escobar, pero en otras oportunidades de esta guerra contra el narcotráfico hemos tenido que afrontar esas circunstancias. Lo que pasa es que los policías y militares que enfrentaron eso ya no están en la institución, o lo sacaron o lo retiraron, o están en esas barridas que ha hecho el gobierno nacional desde que arrancó la administración del cambio. En consecuencia, pues estamos ante una policía diezmada, incapaz. Eso es lo que la gente se pregunta. Y la gran preocupación es esa, en que si en este momento está sucediendo esto en los cascos rurales, ¿va a llegar a las ciudades, a las capitales? Esa es la gran preocupación. Ojalá no sea así, por supuesto. Carlos, la recompensa, recordémosla, 200 millones de pesos. Sí, 200 millones de pesos para quienes permitan o entreguen información que permitan llegar hasta esos sicarios que están contratando los grupos al margen de la ley para atacar y atentar contra nuestros policías. Y hay otra recompensa de 20 millones de pesos para quienes suministren información que puedan prevenir ataques a la institución armada o a la policía o al ejército en nuestro país. Muy bien. Gracias, Carlos. Por supuesto, la noticia de orden público en este momento. Vamos a tratar de tener al comandante de Córdoba en las próximas horas. Nos dice que está atendiendo las exequias de un compañero precisamente, de uno patrullero, exactamente, y que muy amablemente nos saldrá a lo largo de la jornada de Noticias Caracol en vivo. Carlos, sí. Y otra preocupación que le quiero dejar ahí en el tintero. Sí. Estamos en vísperas de un periodo electoral, con un plan pistola, con un ataque feroz de estos grupos y organizaciones al margen de la ley y armadas hasta los dientes, con una intimidación en la población como lo que vemos en el Guaviare. El panorama no está chévere, como dirían los jóvenes. Seguimos hablando del plan pistola, uno de los departamentos más afectados con este plan macabro que están ejecutando los grupos armados ilegales. Ha sido el departamento del Atlántico. Nos atiende su gobernador, es el gobernador Eduardo Verano de la Rosa. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Un buen día para usted. Mil gracias. Muy contento de poder hablar de este tema que tanto nos preocupa, porque realmente necesitamos que toda la atención nacional esté sobre este plan pistola al que hay que ponerle toda la atención. Recientemente tuvimos en la gobernación una gran reunión en CACOM que fue el ministro de Defensa y también el ministro del Interior y toda la cúpula militar pendientes de atender este tema de una manera ordenada y rápida. Van más de 20 muertos en nuestro departamento y realmente estamos muy preocupados con esta situación. Esa cifra es tremenda, gobernador, es decir, solo en el departamento del Atlántico van 20 uniformados asesinados. Sí, no estamos hablando de ningún otro departamento, solamente nuestro departamento. Son 20 que en este momento han sido asesinados. Sí, gobernador, a partir y obviamente antes de seguir con la entrevista, pues quería recordar y expresar mi más sincera solidaridad con las familias de estos uniformados y por supuesto con el Departamento del Atlántico, nuestra solidaridad y abrazo en este momento tan complicado que están viviendo los familiares de estos uniformados. ¿Qué le ha dicho la policía y los miembros de la fuerza pública? ¿Qué van a hacer frente a este panorama? Yo creo que mucha inteligencia, mucha definición de dónde salen precisamente todos estos ataques para poderlos reprimir, para poderlos proteger a la población. Pero en especial, lo que estamos solicitando de manera muy especial es una protección especial a nuestras autoridades de policía. Son ellos los que están en este momento siendo víctimas de estos ataques y seguramente pues debe haber por parte del gobierno nacional pues alguna actividad de diálogo o de ataque, pero utilizando ambas cosas, pues tanto represión obviamente, pero también la posibilidad de establecer un diálogo lo más rápido posible, porque la vida de nuestros policías necesitamos preservarla. Sí, gobernador, a partir y obviamente pues antes de seguir con la entrevista, pues quería recordar y expresar mi más sincera solidaridad con las familias de estos uniformados y por supuesto con el Departamento del Atlántico, nuestra solidaridad y abrazo en este momento con las familias de estos
dentro del día a día del policía, dentro del día a día del uniformado de la fuerza pública, ¿qué ha cambiado por esto que se ha ejecutado en las últimas horas? Me imagino que internamente unas instrucciones muy claras y precisas para que tomen todas las medidas de protección cada uno de los policías que sale a la calle. Pero es que ellos salen solos, salen indefensos. Muchas veces ellos están desarmados. Por ejemplo, estamos tratando de que les permitan mantener las armas aún después de su jornada de trabajo, porque ellos están yendo terminan la jornada de trabajo y ellos deben ir al cuartel de policía a entregar el arma. De ahí hasta sus casas, ellos están expósitos, están sin ninguna posibilidad de tener un arma para su propia defensa. Entonces son cuestiones que yo creo que se tiene que revisar para proteger a los policías. En este momento están en peligro. Sí, gobernador, pero tengo entendido por la información del director de la Policía Nacional que eso cambiará, ¿no? O cambió. El anuncio lo hizo ayer en la noche. ¿Ahora los policías van a poder llevar su arma a la casa? Eso es lo que necesitamos, o sea, que el policía pueda estar armado 24 horas, 7 días a la semana, porque el policía sigue siendo policía. Lo que ocurre es que para poderlos atacar más vilmente, más fácilmente, lo que se utiliza es que se espera que ellos terminen su jornada de trabajo y cuando están en su casa son víctimas de los ataques. Entonces tenemos que evitar y permitiéndoles mantener el arma para que ellos puedan defenderse. Sí. ¿Cómo está el ánimo de la tropa, gobernador? ¿Qué le ha podido decir el comandante de la policía? ¿Qué ha hablado con él? No, nosotros tuvimos esta jornada de trabajo donde estuvo desde el ministro de Defensa como también el ministro del Interior y estaba toda la cúpula militar, sin excepción casi todas las cabezas de las fuerzas militares de nuestro país estuvieron allá en Barranquilla sesionando y discutiendo y analizando todos los pormenores de cómo debíamos instruir a todos nuestros equipos, a todas nuestras fuerzas públicas para que no solamente se protejan, se cuiden, sino que también estén en máxima alerta. En este momento ellos deben estar en máxima alerta para tratar de protegerse porque están siendo atacados. Claro. Gobernador, ¿cuál es la dinámica o cuáles son las dinámicas del Clan del Golfo en su departamento? ¿Qué está pasando con este grupo armado ilegal? Bueno, el Clan del Golfo, pues evidentemente tiene una actividad en nuestro departamento que nos preocupa enormemente precisamente porque está atacando en este momento a la fuerza pública. Creo que con ellos había habido un inicio de contactos para tratar de establecer con ellos unas conversaciones. Sería interesante que todo esto se pudiera reanudar, pero definitivamente los ataques que se hacen a la fuerza pública son cuando ellos están en su momento de descanso y eso los hace vulnerables y eso es lo que nosotros creemos que debe haber una actividad mucho más fuerte, mucho más sólida para proteger a nuestra policía. Gobernador, hay un recuento en una región del país. El 5 de abril fue dado de baja un cabecilla del Clan del Golfo. ¿Usted cree que este plan macabro por parte del grupo armado ilegal cogió por sorpresa a la fuerza pública y por eso estamos viendo este gran número de víctimas? No podría yo afirmar algo tan preciso como eso, pero realmente lo que podemos es analizar que hemos tenido un número de víctimas que no tiene antecedentes y esto nos prende unas alarmas que tenemos que analizar muy rápidamente y tomar medidas. Eso es lo que les pedimos y precisamente por eso fue convocado por parte del propio ministro de Defensa un consejo de seguridad ampliado con todas las fuerzas militares en Barranquilla precisamente para establecer cuáles debían ser las acciones que cada una de las diferentes fuerzas debe acometer para tratar de proteger a todo nuestro sistema policial y a nuestro sistema militar.
Sí, gobernador, ya para ir cerrando, frente a lo que hablábamos del Clan del Golfo y estas medidas precisamente, ¿cómo está viendo usted el papel del gobierno nacional y qué llamado le quisiera hacer frente a la coyuntura? Allá estuvo el ministro del Interior y el ministro de Defensa. Yo creo que ellos están muy conscientes de la gravedad de la situación y de las medidas que deben tomar. Allí, en esa reunión, precisamente ellos mismos dieron instrucciones muy claras y precisas a todas las cabezas de las fuerzas militares para que busquemos la manera de protegernos. Tenemos que estar en alarma, estamos en estado de alarma mientras dura este momento. Creo que lo que debería propiciarse son unos acercamientos para tratar de evitar que lleguemos a una confrontación inútil, innecesaria, porque definitivamente hay unos ataques que se le están haciendo al Clan del Golfo, sí se han dado de baja algunos de sus principales cabezas y yo creo que la respuesta de ellos seguramente será en contra de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es una manera en que podamos realmente disminuir la violencia contra nuestras fuerzas militares. Eso es lo que creo que debe proceder en este momento a través de un diálogo, a través de un acercamiento, a través de concretar unas reglas de juego en los cuales realmente haya un control sobre el narcotráfico, el microtráfico, porque todo es una lucha por el dominio territorial del microtráfico. Esa es la esencia de lo que estamos viviendo. Y ahora, entonces, pues se ha ido escalando este proceso. Sí. Para cerrar, gobernador, quiero cambiarle de tema. Usted es uno de los que mayor está impulsando el referendo por las regiones, ese voto nacional por las regiones. Coméntenos cómo va esta iniciativa y en qué consiste. Nosotros creemos que el próximo 9 de marzo, cuando hayan elecciones parlamentarias, debe también propiciarse simultáneamente un referendo. Este referendo, el artículo 307 de la nueva Constitución, lo que obliga es que tiene que haber un referendo si nosotros queremos pasar de ser regiones como de administración y de planificación, RAP, a regiones como entidades territoriales, RED. Ese cambio requiere en su proceso un referendo. Y la única manera de poder hacer este referendo es en las próximas elecciones parlamentarias. Por eso estamos pidiendo a las entidades que tienen que ver con estos temas, como son las autoridades electorales y al propio gobierno nacional, que nos den todo el apoyo para que este proceso se pueda dar. Nosotros queremos pasar de ser regiones de administración y de planificación a ser regiones como entidades territoriales para que este proceso, para que este sistema se pueda fortalecer, el sistema de un Estado regional. Muy bien, es el gobernador del Atlántico, Eduardo Bejarano de la Rosa. Suerte con esa iniciativa, pero sobre todo, gobernador, estamos en una especial atención con este plan macabro que están y cobarde que están ejecutando estos grupos armados ilegales. No puede ser que aquí haya un patrón y es que en una situación total de indefensión total, de no poder defenderse, estos miembros de la fuerza pública los estén asesinando en frente de sus familias. No hay derecho. Gobernador, ha sido usted muy amable. Gracias. Mil gracias a usted.